Shabbat Shalom, queridos amigos, queridas amigas, estamos hoy con Marcos 5. Hoy es una cena exquisita, una cena de gala. De verdad que hay muchos que promocionan aquello de la guerra espiritual, pero en verdad hoy van a ustedes a disfrutar sobre lo que es de verdad guerra espiritual, sobre lo que es entender el mundo espiritual. Van ustedes a disfrutar mucho si son amantes de los temas proféticos, por supuesto que sí. En este bendito Shabbat que nos concede nuestro Elohim, bendito sea por siempre, que está ya atardeciendo, ya estamos entrando en Shabbat, un atardecer precioso. Yo desde aquí veo la ventana y es un atardecer precioso con esos rosáceos, violetas, blancos, azules, realmente que hacen las delicias del respetable. Eso se decía antes, las delicias del respetable. Lo malo es que el respetable cada vez ha sido ya menos respetable, pero los respetables aprecian estas cosas sencillas, ¿verdad? Bueno, entonces vamos con Marcos capítulo 5, que dice así, leyendo en mucha reverencia en el nombre de nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Dice así: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, Yahshua, enseguida vino a su encuentro, de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo. Fíjense que dice con un espíritu inmundo, y luego, sin embargo, va a decir legión, cuando le preguntan cómo se llama, y es un espíritu inmundo, ¿no? Ahora vamos a ver. Pero tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Entonces tenemos que este Sheidim, este hombre, se podría decir que pilotado por un Sheidim, el timón, el volante de su mente, estaba al mando el Sheidim, el demonio. Pero es que es el demonio quien va al encuentro del Mashiach. El Sheidim como piloto y va corriendo a encontrarse con el Mashiach. Impresionante. Y sin embargo hay hombres que evitan el encuentro con el Mashiach. Que evitan el encuentro con el Mashiach y más que eso, callan su conciencia para nunca tener que encontrarse cara a cara con el Mashiach, que es la verdad. Y sin embargo el demonio, ese espíritu inmundo, va a su encuentro, pero con decisión, y corriendo. Dice que tenía su morada en los sepulcros. ¿Por qué? Porque este espíritu inmundo, y por eso va a decir luego que se llama legión, tomaba polvo, el polvo que está en los sepulcros, porque se le mandó a la serpiente que se iba a alimentar de polvo. Y entonces el Sheidim, que es descendencia de la serpiente antigua y de los caídos, que es el mismo reptil, pues se alimentaba de polvo. Y esto es energía ancestral en negativo que se tragan los Sheidim, se tragan los demonios. ¿Por qué vivían en el sepulcro? Porque se alimentaba de esa energía ancestral en negativo que eran los difuntos muertos en negativo, sin resolverse en positivo en el Mashiach. Entonces se tragaban todo ese polvo físico y espiritual, sobre todo espiritual. Esos estratos en negativo, de esos registros que habían quedado ahí como polvo en negativo. Dice que nadie podía atarle. Otro dato interesantísimo es que nadie podía atarle a este Sheidim, a este hombre poseído de espíritu inmundo. Dice que nadie podía atarle. Y entonces, si no le ataban, no podían saquear sus bienes. Porque
y si no saqueaban sus bienes, entonces la serpiente seguiría tragando polvo, registros en negativo, costras de polvo ancestral, y nadie iba a saquear al hombre fuerte, porque como no podían atarle, esto del hombre fuerte lo explica en Marcos 3:27. Nadie puede entrar en la casa del hombre fuerte si antes no le ata, y una vez atado puede saquearle, que es lo que hace el Mashiach. Por eso nos liberta, nos saca libertad. Pero todo ese sistema religioso no podía atarle, no podían atarle. Y entonces nadie podía saquear a quien tenía dominio sobre esos registros en negativo del polvo, que es la serpiente antigua, el hombre fuerte. Entonces, como no podían atarle, pues la serpiente seguía tragando. Y hubiera seguido tragando hasta el día de hoy si nuestro Mashiach no le asesta esa herida mortal en la cabeza, profética. Ahora, ¿qué es lo que intentaban aquí, en esa zona de Gadaria? Pues lo intentaban de esta manera, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Entonces intentaban estos de esta comarca, con falsas contenciones, conteniendo de una manera aparente pero no veraz, no real, falsas contenciones, esas falsas contenciones de atar demonios que no los atas, que es mentira, de shows, de invocaciones falsas en nombres falsos. Entonces por eso no les podían dominar a los demonios, porque iban con falsas contenciones. Entonces no se ejercía Génesis Bereshit 1:26, que nos dice de esta manera, tan interesante. En Génesis 1:36 nos dice cuál era de verdad nuestra situación en el cosmos. 1:26 dice así: entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra y come polvo. El hombre estaba llamado a dominar, pero no ejercía ese dominio porque se las pasaba con falsas contenciones, diciendo que ataban cuando no ataban nada. Lo único que hacían eran shows, invocaciones falsas y dominio que no era. Montaban ahí un espectáculo, un teatrillo, debajo de los púlpitos. Y entonces dice en el verso 5, y siempre, de día y de noche, andaba dando voces este endemoniado en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Entonces, dar voces, que es estas falsas contenciones, también abarcan, es demoníaco. Dar voces es demoníaco, señores. Y ese culto pentecostal de las voces es demoníaco, porque este demonio se las pasaba dando voces. E hiriéndose con piedras. ¿Por qué se hería con piedras? Porque continuamente tropezaba este hombre. El demonio le impedía saber por dónde andaba, no andaba ni en su sentido, entonces no atendía ni por dónde estaba pisando, pisaba piedras escarpadas y por eso se hería con las piedras. Tropiezo continuo, oscuridad continua, lesiones continuas de su propio cuerpo. Verso 6. Cuando salió, pues, dice, cuando vio
este demonio que pilotaba ese cuerpo, pero esa voluntad también, ese hombre que había detrás, dice, cuando vio pues a Yahshua de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Escuche, y se arrodilla el demonio, porque le va a hablar el demonio. Se arrodilla el demonio. Entonces vemos que los demonios tienen prisa por adorarlo al Mashiach. Tremendo. Los demonios tienen prisa por adorar al Mashiach. Y sin embargo, oigan, esto ya es lo más grande. Ministradores de hoy de la palabra de poder niegan que el Mashiach merezca adoración. Y los demonios corren que se las pelan para postrarse a sus pies. ¿Cómo es esto? Tremendo, ¿eh? Lo que ha hecho el diablo con la mente de las personas. Tremendo. Verso 7. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Yahshua, hijo del Elohim Altísimo? Te conjuro por Elohim que no me atormentes. Que era atormentarle, según la idea de este demonio. Pero fíjense que le pide que no le atormente, pero a su vez corre para postrarse a sus pies. Pero el tormento del demonio era no saciarse insaciablemente, valga la contradicción, pero es así. El demonio solo se sacia con lo insaciable, con la energía insaciable a través de un cuerpo. El demonio, cuando toma posesión de un cuerpo, lo que busca es insaciablemente hacer acopio de energía en negativo. Por eso hay tanta fornicación, que de por sí la fornicación es y la relación sexual es pura energía, porque son dos cuerpos que se están rozando, pues es energía, y todo eso quiere consumirlo el demonio y llevarlo para su terreno, tragárselo como polvo. Entonces, lo que quiere hacer es esa energía llevársela para él, a través de un cuerpo. Entonces es cuando toma posesión. Y el verso 8 va a confirmar esto porque dice de esta manera. Dice, porque le decía Yahshua al demonio, sal de este hombre, espíritu inmundo. Entonces esto confirma que no quería el tormento porque el tormento para él era salir del cuerpo, porque en el cuerpo podía seguir intentando saciarse, que no lo conseguía nunca. Ese es el castigo del demonio. No consigue saciarse, pero necesita un cuerpo para bregar, para captar energía, para tragar energía. En el verso 9 dice, y le preguntó Yahshua, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. ¿Y cómo es que dice somos muchos? Porque tenía muchos adheridos, mucho polvo adherido ancestral, mucho registro ancestral en negativo. Pero el demonio era uno, el nefil que había ahí era uno, el espíritu inmundo era de un nefil. Pero el nefil se traga la energía ancestral en negativo. Entonces por eso dice que eran legión. No es porque fueran todos demonios, todos gigantes. Entonces, oiga, pero dice que le pregunta a Yahshua cómo te llamas. ¿Es que Yahshua acaso no conoce a los demonios? Pues yo le digo que no, que Yahshua no conoce a los demonios. Los demonios a él sí le conocen, pero él no conoce a los demonios. ¿Por qué? Porque resulta que él no los creó, ni tuvo nada que ver con ellos. Los que crearon a los demonios fueron los ángeles caídos. Vigilantes, alienígenas, como quieran llamarles. Esos son los padres de los demonios. Verso 10. Dice, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región, así que tenían la región expoliada, esa tierra de Galilea y sus contornos. Tenían la región, esos demonios, totalmente parasitada. Y ahora lo que van a hacer los hombres es sintomático de esa parasitación que tenían. Lo que pasa que este endemoniado gadareno era el más visible,
porque era el que utilizaban como reclamo y como mascota en aquella región. Ahora verán. Allí les iba bien a los demonios en aquella región. Versos 11 y 12. Dice, estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Dice que estaban cerca del monte. Esos cerdos estaban cerca del monte. ¿Por qué los cerdos están cerca del monte? Porque todos los cerdos están en la pirámide de poder. Por eso están cerca del monte, en la pirámide de poder. Cerdos paciendo en la pirámide jerárquica del poder. Repartición de la energía demoníaca, porque era lo que querían, meterse los cerdos para repartir esa energía demoníaca, que encajaba esa energía demoníaca, por eso querían repartirse los cerdos, encajaba perfectamente con la fisonomía del cerdo. Esto es, mira abajo, es materialista, no discrimina lo que ingiere, se lo traga todo, no lo piensa, no lo examina, se lo traga todo, y entonces, inclusive hay cerdos como este que vamos a ver aquí, que se pueden creer incluso ovejas, porque fíjense ustedes, hasta lana tienen y todo. Se llaman Marjalitsa y están en la región de Bulgaria, creo que es en Bulgaria, y estos cerdos, fíjense ustedes, que se pueden confundir con ovejitas, y ellos mismos se pueden estar pensando que son ovejitas, pero son cerdos. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas son materialistas, se lo tragan todo, no lo piensan, no lo examinan, se lo tragan de todo lo que hable de amor, y entonces se creen ellos que son ovejitas, pero son puros cerdos. Es así, no queremos ofender a nadie, pero es así. Entonces ahí tienen al cerdo Marjalitsa, al cerdo que se cree oveja. Entonces también otra característica, y por eso encajaba muy bien la energía demoníaca en los cerdos, también es que el cerdo no fluye, retiene ácido úrico, se estanca, no da, se la pasa pidiendo el cerdo, es un pedigüeño. El cerdo es cerdo y se puede creer ministrador, oveja, profeta, pero es cerdo, materialista. No da, se estanca, retiene el ácido úrico, no fluye. Entonces por eso le dicen los cerdos, por eso les dicen los demonios a Yahshua, dice, envíanos a los cerdos. Y envíanos a los cerdos, y por eso nos encontramos, a ver si es esta, que tenemos cerdos ilustrados, porque esos cerdos, envíanos a los cerdos, los demonios les dicen, envíanos al más cerdo que haya, y les envía a cerdos como estos que ven ustedes aquí, políticos, politicuchos, acabados, no se han dado cuenta que son cerdos, pero la corrupción, el materialismo, el no dar, el no dejar fluir, la retención, el querer amasar fortunas, pues les ha llevado a ser cerdos. Pero no era esa la imagen que queríamos, sino que era esta. Envíanos a los cerdos. Y entonces dice nuestro patrón Yahshua, iros para la época de la Ilustración en adelante, que allí hay cerdos por doquier. Es la misma. Que allí hay cerdos por doquier. Bueno, pues eso
cerdos ilustrados. Había el dibujo de un cerdo con monóculo, con un monóculo que representa todos esos cerdos, ¿verdad? Le dice, envíanos a los cerdos, le dicen los demonios, le dice Yahshua, iros para allá, de la ilustración para adelante, que allí vais a tener cuerpos de cerdos a punta pala. Aquí, ilustrados. Cerdos ilustrados con su monóculo y todo, que se lo dan de civilizados para defender a la postre lo animal y diabólico. Cerdos ilustrados. Ahí los tienen. Ahí los tienen. Bueno, entonces en el verso 13 dice así: y luego Yahshua les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. 2000 cerdos casi, o alrededor de 2000 cerdos, a cerdo por año, desde que Yahshua vino hasta el día de hoy, a cerdo por año sale. Los cerdos, esos cerdos, para que vean ustedes que los cerdos le dan una lección a esos ilustrados y a esos hipócritas y a esos materialistas. Porque resulta que los cerdos prefirieron la muerte. Prefirieron la muerte a ser parasitados por esos demonios. Y sin embargo, hoy tenemos jóvenes, sobre todo, pero viejos igual, que los buscan a los demonios. Y entonces tenemos toda esta gama de cerdos, de cerditos, que son peores que los cerdos de este episodio de Gadaria, porque estos van buscándolos. Bueno, este no abre, pero vamos, que saben ustedes que los jóvenes tienen predilección por el diablo, tienen esa simpatía por el diablo que decía la canción Henry, ¿verdad? Entonces, estos jóvenes son peores que los cerdos porque estos van detrás de ellos, de los cerdos. Los cerdos estos de Gadaria no los quisieron, pero estos jóvenes que visten así cadavéricamente y que tienen este gusto gótico, que tienen también de mascotas ratas, estuvieron de moda hace un tiempo en los paisajes góticos nórdicos. También tienen predilección por las películas de terror, por las ouijas, son lúgubres, son de la lobreguez asiática también, que Japón tiene mucho de esto también. Entonces, tenemos ratas al hombro, les gusta todo este vestuario y toda esta moda de la cochambre, de lo esperpéntico, de lo feo, y ahí tienen ustedes con la rata. Esto no les da miedo, pero ahora van ustedes a ver lo que les da miedo. Todo esto no les da miedo, ni la ouija, ni los demonios, ni el satanismo en el cine, fíjense ustedes. Satanismo en el cine, fíjense. Tienen predilección por estas cosas. Van tras ellos, van tras los demonios. Los cerdos huían, pero ellos son peores que cerdos. Fíjense, estas películas, It o El Exorcista, y no es ya tanto que las vean, sino que disfrutan viéndolas. Les produce adrenalina en el cerebro. Entonces, las ven una y otra vez. Y aparte, que las utilizan de pantalla, que las utilizan de foto de perfil muchas veces. Todas estas fotos y más bizarras que estas. Ahí está.
Entonces, tenemos en el verso 14, dice, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Eran cerdos, estos que prefirieron despeñarse, eran cerdos apacentados por apóstatas, porque eran parte de Israel. Y promocionaban una dieta no limpia en la nación de la Torá. Cualquier parecido con la nación de hoy es casualidad, ¿verdad? Entonces eran cerdos apóstatas que en la nación de la Torá daban una dieta no limpia. En este caso era física, pero ahora es espiritual. En la tierra donde debe haber Torá se ministra, ¿qué cosa? Impiedad, y se ministra suciedad de todo tipo. Entonces, esta región era poblada mayormente por gentiles, pero dentro de Israel. Ya sus costumbres eran totalmente paganas, totalmente sucias, pero ellos en origen eran israelitas, eran incluso paisanos del Mashiach, porque Mashiach se cría ahí, en esa zona de Galilea. Verso 15, dice, vienen a Yahshua y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Ahí sí tienen miedo. Ahí, señores, sí tienen miedo. Con las ratas, con lo gótico, con las películas de terror, con el bizarrismo, con el cine gore, de derramamiento de sangre. Ahí de eso no le da miedo. Pero, oiga, pero le da miedo el vestido elegante, la salud mental, eso ya les da miedo. Pero sin embargo no les da miedo ni el cine gore, ni la violencia morbosa, ni el sexo sucio y compulsivo, ni los filmes de posesiones demoníacas. Versos 16 y 17, y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. No al Mashiach, sino a este que daba testimonio, o al Mashiach, ¿no? Sí. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Aquí se los Bnei Adán empezaron a implorarle a Yahshua que se fuera de su región. Entonces es al Mashiach. Entonces, claro, nuestro Mashiach echaba a perder el trabajo y la producción del cerdo. El trabajo y la producción del cerdo. Todo el materialismo, toda la retención, todo el no dar, todo el no discernir, todo el tragárselo todo, es la producción del cerdo. Y lo hemos buscado por todos lados, pero no lo hemos encontrado. El escudo de armas del Vaticano había un cerdo. Era la insignia del Vaticano, el cerdo. ¿Por qué? Porque es el berraco, el gran berraco. Verso 18. Dice, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. ¿Por qué? Porque este hombre, el endemoniado de Gadaria, había sido la mascota de toda esa gente. Como hemos visto antes, lo tenían de mascota rata, ¿verdad? Toda esa gente lo había tenido como mascota, toda esa gente que era peor que los cerdos. Y le había convertido al gadareno en la atracción turística de la comarca. Tremendo. Versos 19 y 20. Mas Yahshua no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el patrón ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Yahshua con él, y todos se maravillaban. Así que pasó de ser mascota a ser un príncipe. Señores. Verso 21-22. Pasando otra vez, ¿por qué? Porque se encontró con Yahshua. Verso 21-22. Pasando otra vez Yahshua en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y estaba junto al mar.
y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Jairo, hay discusión sobre esto porque dicen que otros que puede venir del arameo Yair, que es Yaor, Yar alumbra, o Yar es oro, o luz más bien. Pero seguramente Jairo fuera un nombre grecolatinizado, porque ya estaban puestos a dedos por Roma, y tenían también la tradición griega que había precedido a los romanos, y entonces seguramente el nombre de Jairo tenga que ver con Kairos, que Kairos es el tiempo de Elohim, el concepto griego del tiempo de Elohim. Y dice que era un principal de la sinagoga, y el principal de la sinagoga se postra. Y qué magnífico es esto, porque este hombre se mide perfectamente, se ubica magníficamente, magistralmente. Sí, sabe que él es un principal de la sinagoga, pero sabe también a quién tiene delante. Tremendo. Una ubicación perfecta. Hay gente que está tan subida que no reconoce nunca la grandeza, ¿verdad? Y no sabe verlo. Se creen que es uno más, ¿verdad? Como estos fariseos. Se creían que Yahshua pues era otro más, ¿no? Pero este no, este Jairo, este Kairos, del tiempo de Elohim, este sabe reconocer la situación perfectamente. Verso 23. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Tenía una hija, este Jairo o Kairos, agonizando. El tiempo de Elohim estaba agonizando, estaba expirando. ¿Por qué? Porque el tiempo de Israel se estaba también, el paradigma sinagoga, de donde era el principal de la sinagoga, Jairo, se estaba también acabando. Hija agonizando del que creía en el tiempo de Elohim y se daba cuenta que a Israel le estaba expirando ese Kairos, ese tiempo de Elohim. En el verso 24 dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Entonces, en principio, Yahshua iba a sanar a la niña de 12 años, hija de Jairo, y iba a darle agua, a darle vida, que es agua. Y ahora verán por qué. Vamos, el agua es vida, eso no hace falta explicación. 25 y 26. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Entonces, dice, y se encuentra con una mujer que perdía sangre. Cuando iba camino de darle vida a la niña, de darle agua, entonces se encuentra con una mujer que perdía sangre. Y si se remonta 12 años atrás, el Mashiach hubiera encontrado que la niña comienza a vivir, porque es el nacimiento de la niña que tenía 12 años, y también hubiera visto la situación de la mujer que empieza a morir, empieza a perder sangre. Al mismo tiempo que la niña ya nacía, la mujer empieza a morir, empieza a perder sangre. Entonces, en los versos 27 y 28 dice, cuando oyó hablar de Yahshua vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Oyó hablar dice, oyó hablar de Yahshua, ni siquiera lo oyó en primera persona. Otros, sin embargo, le escuchan in situ o con portadores de la palabra de poder que realmente hablan por el Mashiach habla por ellos, y le rehuyen y le maldicen. Y lo escuchan ahí casi en primera persona. Sin embargo, ella, oyendo hablar ya puso atención. Y esta mujer sabía perfectamente que la sanación era la salvación. Por eso ella lo sabía perfectamente. La sanidad, la sanación es la salvación. La salvación es la sanación. Versos 29, 30, 31 y 32 dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Yahshua, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves la multitud que te aprieta y dices quién me ha tocado?
pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces, esto fue una teatralización del Mashiach, sabía perfectamente quién le había tocado. Fue una teatralización para ver si la mujer osaba y ya remataba de verdad su hecho, su obra magnífica delante de él, para ver si osaba a declararse la mujer, como así lo hizo. Verso 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Magnífico. Y aquí demuestra que Yahshua no se equivoca en cuanto a quién sana, a quién salva, porque esta mujer tenía humildad y veracidad. Era una mujer de verdad y era una mujer de humildad. La enfermedad era anecdótica, desaparecería en cuanto de verdad se encontrara con nuestro Mashiach. Pero las bases la tenía. Entonces, nuestro Mashiach no se equivoca en quién sana, porque de verdad que era buena, era humilde y era verdadera. Entonces, vamos ya al verso 34, que dice así. Dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en Shalom y queda sana de tu azote. Tu fe te ha salvado, dice. Pero esa fe vino acompañado de una brega tremenda, porque bregó hasta llegar a él. Claro, tuvo que llegar hasta él, entonces fue una fe activa y valentía, además, para ejercer esa fe a la hora de confesarle que había sido ella, porque no sabían cómo iban a reaccionar. Entonces, verso 35, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, Jairo, diciendo, tu hija ha muerto, ¿por qué molestas más al maestro? Tremendo. Entonces, dice, pero Yahshua, luego que oyó lo que se decía, ¿qué se decía, Yahshua? Pues se decía, pues lo que decían los discípulos, ¿por qué molestas más al maestro? Se decía que el verdadero amor era una molestia, y lo decían sus propios discípulos. Creían que el verdadero amor, ese amor de padre, era una molestia, se le hacía una molestia al Mashiach. Fíjense en lo poco que conocían a Elohim todavía. Entonces, en el verso 37 y 38 dice, y no permitió que le siguiese nadie. No, dice, pero Yahshua, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Verso 38. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto a los que lloraban y lamentaban mucho. Vio alborotadores, chillones, plañideras o plañideros, afectados fingidos, etc. Todo el paisaje de siempre. Entonces en el verso 39 dice, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y es que el alboroto, si miramos la palabra alboroto, alborotar es romper el alba rota, alborotar. Entonces con el alboroto, con la falta de shalom, con la falta de calma, se rompe el alba. Llega la oscuridad, no se deja que llegue el lucero de la mañana, nuestro Mashiach. Entonces, verso 40 dice, y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Así que lo tomaron a broma, pero todos, porque los tuvo que echar a todos, hasta los discípulos seguramente. Lo tomaron a broma, entonces los echó él a todos, ¿por qué? Porque no creyeron. Si te tomas a broma lo que Yahshua dice, pues entonces no vas a entrar, te va a echar del lugar donde va a ejercer su autoridad. Y entonces echó a todos los que no creyeron ni querían creer, porque al menos los padres, por la necesidad que tenían, querían creer, y por eso les dejó. Versos 41 y 42, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. 42, y la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. Le dio entonces a la niña la Jai, que significa vida, le dio la vida. Y le dijo a la niña, sigue viviendo y no mueras. A la niña. ¿Qué representa la niña? ¿Y qué representa también la sangre?
que dejó a la mujer cuando iba camino de sanar a la niña. Pues todo esto representa que le dio agua a la niña, le dio agua para que siguiera viviendo y bebiendo, y sangre a la mujer. Al Israel nauseabundo le dio la sangre, el vigor, y a las naciones sin fuerza, que representan a la niña que recién necesitaba la vida para seguir viviendo. La niña representan las naciones que todavía no tenían esa fuerza profética. Entonces tenemos aquí representado en la sanidad que hizo, en las dos sanaciones que hizo a la vez nuestro Mashiach, al Israel nauseabundo que perdía sangre, le rehabilitó la sangre, le rehabilitó la vida, y a las naciones sin la fuerza política también le dio esa vida por medio de aquella niña, proféticamente. Y esto representa también el Olam Jabá y el Olam Jacé, el mundo presente, que era ese Israel que estaba perdiendo sangre, y el Olam Jabá, que sería el mundo venidero cuando las naciones llegáramos a adquirir fuerza profética. Y de ahí, por eso en el sacrificio del Mashiach se narra perfectamente que de su costado salía agua y sangre. Esto pueden leerlo ustedes en Yohanan Juan 19, del 31 al 37. Esto responde a esta situación. Le dio sangre para restaurar a la mujer Israel nauseabunda, y le dio agua para darle vida a esas naciones que necesitaban fuerza profética. Precioso, precioso. Y ahora ya, para acabar, el verso 43, que dice así. Dice, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Nadie lo supiese, sobre todo lo de las naciones, que estaba escondido en el plan profético, de darle vida a las naciones, que representaba a esta niña, a la cual le da vida, y también darle sangre nueva, revitalizar a la nación de Israel. De verdad, ¿no? Entonces, lo sabrían, dice que nadie lo supiera, porque lo sabrían a su Kairos, a su tiempo, que Kairos era el padre de la niña, a su tiempo, al tiempo de Elohim. Y le dice que se le diese de comer a la niña, tremendo, porque como la niña ya dice dice que echaba a andar, porque tenía 12 años, como la niña ya quería reincorporarse y echar a andar, necesitaba comer. Esa niña que recién le da la vida, las naciones, necesitaban palabra de poder hasta hacerse ya la niña, esa mujer preparada como amada ya en este tiempo final. Tenían la necesidad de ser alimentada, ser alimentada con esa palabra de poder que siguió al ministerio terreno de nuestro Mashiach. Esa fue la comisión de los discípulos, alimentar a su manada pequeña, ¿verdad? Hasta formar a la amada de esa niña de 12 años, rehabilitada, ya formarla como mujer madura para tomarla a su tiempo, en este último tiempo que estamos viviendo, como amada ya, bien alimentada, bien cuajada, bien formada, con sus curvas de mujer atractivona, que el Mashiach ya va a tomarnos. Bueno, y hasta aquí. Desearles a todos un Shabbat lleno de Shalom. Hablen con Elohim como quien habla con un amigo, eso es lo primero. Así es como de verdad se celebra el Shabbat. Otros le harán incidencia de lo ritual, de lo que comen, de lo que beben, de lo que se ponen encima. Pero lo elemental es hablar con Elohim como quien habla con el mejor amigo que tenemos. Desahogarnos en su presencia, contarle todo. Él no traiciona por ningún lado. En él podemos confiar. Y pues disfruten de este Shabbat, de todo lo que Elohim nos va a ministrar. Y pues deleítense en este caudal que Elohim ha formado para todos ustedes, y sigan deleitándose los que están suscritos, y los que no están suscritos, pues si de verdad han notado que les ha hablado Elohim a su corazón, pues suscríbanse y sigan esta profecía que nos toca a nosotros de una manera tremenda también, en este tiempo final de preparar a la amada, de dar los últimos aderezos. Yo creo que ya estamos con los postres
para la amada del Mashiach. Así que Shabbat Shalom a todos, besos y abrazos para todos y todas. Ya puedes cortar. Shabbat Shalom.